Bueno, nuestro tema de hoy es que Dios no tiene sobrinos. Dile que está al lado, Dios no tiene sobrinos, sino hijos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y hijos que heredan. Vamos a ver este tema que es precioso, no vamos a tomarlo. Y dice, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Digan la tierra de Canaán, la tierra prometida. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Diga, se quedaron allí, dile al que está al lado, no te quedes ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dile a la persona que está al lado, Dios te llama a ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte de oriente, Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por ese llamado que tenemos como hijos. Amén. Entonces, el título de esta prédica es que Dios no tiene ¿qué? Sobrinos, sino hijos. Amén. Bueno, y desde que salimos de Colombia, el Señor nos dio esta palabra al pastor y a mí. Incluso nos la dio hace muchos años y nos la confirmó a través de profetas. Siempre nos hablaban de la misma palabra, aún sin entender mucho. Sabes, tú y yo vamos a entender cosas más adelante. A veces tenemos que ser como niños y tomar la palabra, pero hay cosas que vas a ir entendiendo en el proceso de tu vida cristiana. Y salimos de Colombia los dos, salimos porque el Señor nos había llevado a una tierra prometida que es Perú. Diga, Perú es tierra prometida. Y dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya, amén. Cada uno tiene su tierra prometida, el matrimonio, la familia, todas las áreas que tú y yo necesitamos conquistar. Es nuestra tierra prometida. Tienen algunos gigantes, pero es tu tierra prometida. Y Dios quiere que la conquistes. Pero para eso necesitamos tener ese llamado que tuvo Abraham y Sara y esa unción. Y resulta que, bueno, nos vinimos, como ustedes saben, acá y ha sido una palabra rema que la hemos tenido por muchos años sin saber el proceso que nos iba a pasar el Señor, que había permitido el Señor. Y antes de irnos al Congreso, en el ayuno de 21 días, ¿se acuerda que fue tremenda bendición? Volvió el Señor a hablarnos de esta promesa más fuerte y de Abraham y Sara. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué otra vez este llamado? Y bueno, cuando nos fuimos al Congreso de Colombia, que algunos estuvieron conectados, vimos cómo el Señor habló también de Abraham y Sara. Y algo que me impactó y siempre nos impacta de Colombia es ver una casa paterna como hay en Colombia. Esa es una casa de Abraham y Sara, precisamente. Por eso el Señor nos llevó allá al avivamiento. Estuvimos unos 6, 7 años con el pastor allá en avivamiento. Y todos los años vamos para tomar allá, porque siempre hay unas casas que nos inspiran, como dice el pastor y la pastora Ricardo y María Patricia. Él dice, ellos siempre hablan y nos invitan a un congreso, es para tomar como la inspiración, como el ejemplo. Pero ellos nos animan, obviamente,
como padres espirituales lo que son, a que no nos contentemos solamente con ir y verlo en la televisión, en el video, sino que el avivamiento venga a Perú. Digan, el avivamiento va a venir a Perú. Porque Dios no hace acepción de personas, ¿o sí? ¿Ustedes creen que Dios tiene hijos preferidos? Él tiene hijos. Lo que pasa es que hay hijos que le creen y le obedecen y les puede dar herencia. Y Dios tiene un avivamiento para el Perú. Amén. ¿Quién cree eso, iglesia? Un aplauso al Señor por eso, porque Dios es un Padre. Aleluya, amén. Bueno, y algo que nos impacta cuando vamos a Colombia o a los avivamientos, en especial en Colombia, que es nuestra casa paterna, es ver la multitud de hijos. Es tremendo, iglesia. Pero qué lindo que vayamos y tomemos, pero traigamos el avivamiento acá, mis amados, porque qué rico verlo, pero yo no quiero como, qué lindo, nos inspiramos, pero nuestro consuelo no es verlo nomás, es vivirlo, como los pastores Ricardo nos enseñan y nos dicen. Y una cosa que me impacta de allá es ver tantos hijos. Y son hijos con unidad. Son 30,000, pero desde el que está acá, como el que está en el último lugar, que eso ni se ve, todos están en el mismo espíritu, todos alegres, felices, la iglesia se mueve uno solo, la iglesia tiene una paternidad maravillosa, una presencia de Dios maravillosa, como gracias al Señor la tenemos acá. Un aplauso al Señor porque ese mismo Padre también está en este lugar. Eso decía Ernesto y Claudia, decía que le daba gracias a Dios porque el Espíritu que está allá también está acá. Obviamente que allá hay niveles de unción fuertes, más fuertes obviamente, pero es el mismo Espíritu, amén. Y ver hijos con herencia. Y este congreso para mí fue más impactante, y yo creo que ustedes lo vieron, a los pastores Juan Sebastián y los pastores y la pastora Ana, que son muy jóvenes, como son estos jóvenes, como son muchos de los que están acá, y verlos con el mismo sello, y verlos con la misma unción. Esta vez nos ministraron ellos, y qué tremenda unción la que tienen. ¿Se acuerda de la prédica de la pastora Ana María? Qué tremendo, cómo Dios tocó a las naciones a través de esa joven. Y era el sello de una casa paterna, era el sello de hijos como Isaac. Y les cuento algo, los niños también lo son. Esos pequeñitos que uno ve para allá adorando al Señor se quebrantan, tienen una fe tremenda, están en el colegio de avivamiento y gracias a Dios por el colegio porque los va formando con esa unción y tienen un sello esos niños de hijos. Esos niños van a ser unos tremendos el día de mañana, van a ser unos ungidos. Y uno le alegra ver eso. Y qué rico que nos alegre y qué rico que nos inspire, pero tenemos que tener eso mismo acá a la manera del Perú, porque Dios a cada casa le da su sello. Él no hace copias, Él hace hijos. Amén. Pero ese es el llamado que tenemos en esta casa. Y si no nos ponemos de acuerdo en ese mismo llamado, si uno está por acá, el otro por allá, por eso tenemos que tener unidad. Dile que está al lado, hay que tener unidad. Tenemos que tener unidad como casa. El Señor nos llamó al avivamiento. Hay otras casas que tienen otro llamado, misionero, bueno, tantas casas, y cada casa tiene que fluir en su llamado. Cada hijo tiene que fluir en su llamado. No nos podemos comparar. A veces hemos intentado hacer otra cosa y no nos ha salido. Porque ese es el llamado que tiene esta casa, a traer un avivamiento para Trujillo, para Perú, a la manera que el Señor nos va instruyendo. Y tenemos que tener esa misma visión como iglesia. Amén, varones, a los varones que están atrás. Todos tenemos que tener esa misma visión y saber que es una casa paterna. ¿Qué quiere decir ser de la casa de Abraham y Sara? Porque eso tiene unas características. Amén. Y por eso el Señor le dijo a Abraham algo, y lo vamos a entender. A Abraham el Señor le dijo, vete. Le dijo primero, vete de tu tierra y tu parentela, y ve a un lugar, y yo haré de ti un pueblo, unos hijos, y a través tuyo serán benditas las familias de la tierra. Amén. A través de ese pueblo que venía Jesús, iba a ser benditas las familias de la tierra. Pero la primera condición que el Señor le dijo a Abraham que tenía que hacer, porque lo que le creía era que se fuera de su tierra y su parentela. Resulta que Abraham era un hombre que vivía en Ur de los caldeos, que era un lugar de idolatría. Y yo creo que muchos de nosotros salimos
de familias que conocieron a Dios como un ídolo y no como un padre. ¿Se acuerdan? En la religión. A veces yo no sé por qué en Perú dicen que los cristianos son de religión. Al contrario, los cristianos no tienen una religión. Los cristianos lo que tienen es una paternidad y tienen una relación. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya, amén. Y yo también, antes de conocer al Señor, en esa relación paternal, de haber nacido como hija, porque yo antes no era hija de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que todos somos creación de Dios, pero que todos sí estamos llamados a ser hijos de Dios, pero a través de Jesús. Y yo también antes tenía a Dios como un ídolo. Hacía lo que se me diera la gana, y perdóneme la expresión. Hacía lo que quería y quería que Dios me bendijera. Y ponía de pronto algo ahí y que no oía, ni me hablaba, ni me decía nada. Y yo vivía como una hija, ya sabemos de dónde. Yo no era hija de Dios y creo que hasta que tú y yo no recibamos al Señor de corazón y nazcamos de nuevo, así es, mis amados. Y resulta que por eso le dice el Señor a Abraham, tienes que irte de tu casa y de tu parentela. Y saben, iglesia, para ser hijo de Dios nos toca dejar cosas. No es que aborrezcas a tu familia, no es que digas mi familia, no, ellos tienen que llegar al Señor, porque aún en ti esa familia va a ser bendita y Dios los va a tocar ahí, a ellos también, pero tendrás que dejar cosas de tu cultura, peruana, colombiana, latinoamericana, que no te hacen hijos de Dios. Tendrás que dejar herencias que tienes como hijos. Tendrás que dejarlo, porque necesitas conectarte con tu Padre. Digan, conectarme con mi Padre. Por eso tenemos que salir y tenemos que tener una relación paternal. Y miren cómo fue Abraham. Abraham, el Señor fue el que se le manifestó. Y quiero decirles algo, iglesia, Dios te buscó a ti. No es que yo tan santo, tan bueno, yo vine al Señor. El mismo Padre fue por ti, amén. Y Él se manifestó a ti para que tú le amaras, para que tú lo conocieras. Y así pasó con Abraham. Él conoció a Dios, a su papá. Y lo que quería Dios era que él lo conociera, lo amara como hijo. Por eso el mandato que vemos que tenía Abraham era, vete de tu tierra parentela, yo te llevaré a un lugar y haré de ti un pueblo y te bendeciré. Y por el testimonio tuyo y por lo que viene Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Iglesia, Dios, ¿qué quiere con nosotros? Hacernos hijos y entrar en la tierra prometida y ser testimonio para mucha gente, para que también quiera ser hijo de Dios como tú lo eres a través de Jesús. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Pero nuestro padre tenía que enseñarle a Abraham algo que tiene que enseñarte a ti, a ser hijo. Dile al que está al lado, tienes que ser hijo. Abraham tenía que engendrar hijos. Y le costó. Y duró muchos años. Porque él tenía que primero aprender a ser ¿qué? Hijo. Antes de ser Abraham, padre, ¿qué tenía que aprender a ser? Primero, hijo. Y eso le costó. Para poder dar ese linaje de Isaac, para poder dar a luz hijos. Y tú y yo a veces vamos a pasar procesos como hijos de Dios para poder dar hijos y hijos como Isaac, amén. Pero como Abraham también tenía sus debilidades, acá nos dice que Abraham salió con su papá y con toda su familia. Y yo creo que Dios lo permitió. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita? Abraham tenía que irse solo y él salió ¿con quién? ¿Recuerdan? ¿Qué dice su papá? ¿Y salió con quién? Con Lot. Salió con su papá y me enternece que su papá como que cogió la promesa y salió con él. Y saben, yo creo, obviamente Dios Él quiere salvar a nuestras familias, pero Abraham tenía un llamado único que tenía que tomarlo solo. ¿Sabe? El ser hijo se forma solo. Dile al que está al lado, el ser hijo se forma solo. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. El ser hijo es una cosa entre tú y tu papá. Y yo veo, por ejemplo, puede haber gente acá que la esposa es hija y el esposo no. Y pueden estar en la iglesia cristiana. O al contrario,
O el esposo ser hijo y la esposa un sobrino, una sobrina. El tema de ser hijo es una cosa personal. Dios no quiere intermediarios. Dile que está al lado, Dios no quiere intermediarios. Dios no quiere intermediarios. Dios quiere hijos que se relacionen con Él. Amén, iglesia. Y por eso Abraham tenía que dejar a su padre y a su sobrino. Pero como él estaba en un proceso como tú y yo lo estamos, y yo creo que el padre permitió que Abraham pasara eso. ¿Se acuerdan que se fue con su papá? Y llegaron a un lugar de Harán. Harán se llamaba, que era un lugar intermedio. Dile al que está al lado, tienes que salir de ese lugar intermedio. Salió con todo, ¿no? Uno cuando sale de la vida a la vida cristiana, uno a veces sale con, obviamente todavía su naturaleza. ¿No les ha pasado? Sale todavía uno con su naturaleza, sale todavía uno con el resentimiento, con la amargura, con muchas cosas de su pasado. Pero hay un momento que el Señor te va a pedir, suelta eso. No puedes seguir con esa naturaleza. Y Dios permite que te salga. ¿No te han salido en estos días esa naturaleza? Que no es de hijo de Dios, perdóname, porque el Señor no te hizo así. El Señor no te hizo resentido. El Señor no te hizo amargado. El Señor no te hizo triste. Esa no es la naturaleza de Dios. Pero Dios es un Padre que nos ama y sabe el proceso. Hay un proceso, pero hay un momento que el Señor te va a decir, muévete, no más. Y murió el padre de Abraham. Y yo creo que era una simbología. Es que ya tiene que morir esa naturaleza vieja. Amén. Tiene que salir. Y entonces él salió para Canaán a conquistar el matrimonio, las finanzas, porque necesitamos conquistar todas las áreas. Pero sabes, hasta que tú no dejes la naturaleza vieja y yo no deje la naturaleza vieja, nos va a quedar muy difícil conquistar áreas. ¿Y saben qué hace Abraham? ¿Se lleva a quién? A su sobrino. Se llevó a Lot. Y hoy vamos a hablar de ese espíritu de Lot. Amén. Vamos a ir a Génesis 13, desde el 5, porque vamos a tomar esto. Vamos a sacar el espíritu de Lot. Dile al que está al lado, vamos a sacar el espíritu de sobrinos, de Lot. Lo vamos a sacar. Y en el ayuno el Señor nos dijo eso, que mucha gente, hijos de Dios, y entiéndanme bien, que son hijos, se están dejando influenciar por el espíritu de Lot. Y vamos a entender cómo ese espíritu, porque hoy mismo, dile al que está al lado, hoy mismo, lo vamos a sacar. Bueno, y dice la palabra de Dios que ellos se fueron, ¿no? Y dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y tenía pastores. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. ¿La toman, iglesia? Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. ¿Cómo tenemos que alejarnos de ese Lot? Y si tú a la derecha, yo iré ¿a dónde? A la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, digan la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Saben, iglesia? Dios no nos puede dar las promesas, porque el Señor le había dicho a Abraham, yo te voy a bendecir, y haré de ti una nación grande. Pero Dios no nos puede dar esas promesas hasta que no dejemos a Lot. Algún día el pastor predicó de eso, ¿ustedes se acuerdan? Tenemos que dejar ese espíritu de Lot. ¿Y cómo opera ese espíritu? Porque lo vamos a sacar de esta casa. Diga, yo lo voy a sacar de mi casa, lo voy a sacar de mi corazón, lo voy a sacar de mi familia. Lot era medio parecido a Abraham, era sobrino. ¿Saben? Hay un proceso, pero tú no puedes ser medio de Dios y medio del mundo, porque no es así, iglesia. Tenemos que ser
hijos de Dios, en proceso, pero hijos de Dios. La primera característica que yo veo de Lot es que Lot estuvo con Abraham, era huérfano, pero no tomó la paternidad de Abraham, no la tomó. Él siguió haciendo lo que él quería. Y saben, una característica de ese espíritu de Lot es que no deja que uno sea hijo. No deja, ese espíritu no te va a dejar ser hijo, porque el diablo sí sabe que cuando tú y yo seamos hijos, mejor dicho, ya no tiene parte con nosotros y Dios se va a glorificar. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya, eres grande, Rey. Entonces a veces podemos estar en una iglesia y ser más o menos, ya somos alguito parecidos a Dios, alguito, una cosita chiquita. Pero no, Dios no tiene medios hijos. Dios tiene hijos legítimos engendrados en el Espíritu. Que es un proceso, sí, iglesia. Pero que tú y yo tenemos que sacar a Lot. Lot lo que quería era la bendición del tío. Lot lo que quería era, y caminaba con Abraham, pero quería la bendición. Mucha gente llega a la iglesia cristiana es para que Dios lo bendiga. Y claro que Dios te va a bendecir, pero Dios quiere primero que tú tengas un corazón de hijo. Eso es lo primero que Dios quiere. No nos engañemos, iglesia. Dios quiere hijos. Dile al que está al lado, Dios quiere hijos. Todos llegamos con necesidades a la iglesia cristiana, todos. Y claro que Dios las quiere suplir, porque un padre suple toda necesidad. Pero lo primero que Dios va a hacer contigo y conmigo es hacernos hijos. Y Dios necesita casas paternales y casas que se conecten con Él como Dios, como Padre. Y Lot no quería. Un sobrino, ¿qué le va a decir a un tío? Cuando el tío lo va a exhortar. ¿Qué le va a decir un sobrino al tío? Tú no me digas nada, tú no eres mi papá. Así es, mi amado. ¿Saben las características de Lot? No se deja formar. No se deja formar. Y vemos mucha gente cristiana en la iglesia, pero no se deja formar. Y como vimos de Ana María y Juan Sebastián, ellos se han dejado formar. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué a veces en Perú, bueno, y en Latinoamérica, es tan difícil que la gente se deje formar? Gente linda, gente que es hijo de Dios. ¿Saben? Por el rechazo, la amargura y el resentimiento. Entonces, cualquier cosita que se les va a formar, se sienten atacados o nos sentimos atacados. Pero iglesia, Dios te ama y es tu papá. Y Él te va a formar. Él te va a formar. Porque Él no te va a dejar con esa influencia del espíritu de Lot, que es amargado, que es resentido, que todo le molesta. Y si necesitamos un cambio de ADN, esta semana el Señor nos decía en un ayuno, yo se los doy al que quiera ser mi hijo, porque batallamos contra nuestra naturaleza, o alguien no batalla. Yo todavía estoy batallando contra algunas naturalezas mías, pero yo sé que la sangre de Jesús tiene poder y autoridad para cambiar nuestro ADN. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Pero ¿sabe qué nos dijo el Señor esta semana? Yo lo hago con los que se dejen. Todos tenemos de alguna manera una influencia del espíritu de Lot. Pero si tú y yo nos decidimos a ser hijos y a dejarnos formar, por eso es importante una casa paterna. Por eso, varones, ¿dónde están los varones? Qué lindo. Las casas paternas es el Espíritu Santo dando paternidad, pero Dios lo da a través de los pastores. Tienen que estar conectados con los pastores, con la visión, porque mire que Lot tenía sus pastores y sus ovejas. Él no soñaba con los sueños de Abraham, en cambio Isaac sí. Él le importaba era lo suyo. Por eso, iglesia, siempre que tengamos un llamamiento acá, vamos todos por la sede, vamos todos como familia. Amén. Que el colegio, todos batallando por el colegio. Que la televisión, todos. Alguien me decía, pastora, yo puedo ver predicadores de otros. Le dije, sí los puedes ver, pero tienes que conectarte primero con el pastor de esta casa. Porque si no te conectas con la prédica de esta casa, de tus padres espirituales, vas a terminar siendo un Lot.
Y puedes tener mucha información. Yo veo gente que sabe mucha Biblia, mucha, y se oyen todas las predicaciones, pero tienen una mezcla y no crecen. No crecen. Tienes que estar conectado con la paternidad y la maternidad que el Espíritu Santo da acá. Y que con todas las debilidades que el pastor y yo tengamos, como los tenían los pastores, porque acá vamos creciendo tanto los padres como los hijos, amén. Dios nos va a bendecir. Por eso los hijos no se pueden conectar ni siquiera con los abuelos. A mí me impresiona acá en Perú, crían mucho los abuelos a los hijos, a los nietos, perdón. Y es una equivocación. Los abuelos son maravillosos, consentidores, amémoslos, pero los hijos tienen que conectarse ¿con quién? Con sus padres para que cumplan el llamado. Entonces, familia, la conexión siempre tiene que ser con los padres, en esta casa, si eres de esta casa. Si eres de esta casa, tienes que tener la visión de esta casa y unirte a esa visión. Y eso dura años, años. A Abraham le tocó años. ¿Y saben qué pasó con Lot? Porque ya Abraham por fin entendió que no podía caminar con Lot. ¿Ya entendiste? Dile al que está al lado, ¿ya entendiste? Que no puedes caminar con Lot. No puedes caminar en tu corazón. Tú no puedes tener dos corazones. Y si tú quieres ser hijo de Dios, tendrás que decirle a Lot: vete a la izquierda y yo me voy a la derecha. Tendrás que decirle a la amargura: sal de mí. Tendrás que decirle al orgullo: sal de mí. Tendrás que decirle al resentimiento: sal de mí. Y cada uno sabe que Lot por ahí le influencia. Todos tenemos alguno. Pero les tengo una buena noticia. El Espíritu Santo es experto en sacar eso de nosotros. Si lo queremos, con todo nuestro corazón. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Y vemos cómo Lot, mire cómo se equivocó por no estar ligado con su papá. Él escogió supuestamente lo más bonito. ¿Qué hizo Lot? Mire Abraham, qué tremendo el corazón de Abraham. Le dice: escoge. Y Lot, como no tenía la paternidad, no tenía ojos espirituales, no tenía discernimiento, y escogió Egipto y escogió el camino de Sodoma y Gomorra. Si tú te dejas y yo me dejo influenciar por ese espíritu de Lot, vamos a escoger un camino que no es adecuado. Y a veces pensamos que Sodoma y Gomorra es un tema solamente de homosexualismo. Claro que el homosexualismo no es de Dios, pero no es solo homosexualismo, es el mundo. Es las ideas de la carne, de la naturaleza. Hasta se puede volver la gente religiosa, pero no es el espíritu, porque somos hijos de la promesa, no de la carne. Amén, iglesia. Y Lot le pareció como era tan bonito. En cambio, el lado que escogió Abraham, o que le tocó a Abraham, era Canaán. Y era de valles, era de montes, y era como medio... ¿Saben? Los hijos de Dios tenemos que pasar momentos a veces difíciles. Y en ese lugar había altares. Un hijo de Dios siempre tendrá que ir a altares. Un hijo de Dios siempre tendrá que sacrificar algo. Un hijo de Dios tendrá que ir al altar. Y eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta ser cristiano y que Dios me bendiga, porque como hay tantas promesas maravillosas, y claro que Dios te quiere bendecir, pero la bendición más grande es ser un hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Y saben, en Canaán habían 3 altares. Uno se llama Siquén, digan Siquén, que quiere decir el poder de Dios. En ese lugar, aún con contratiempos, vamos a conocer el poder de Dios. Abraham conoció el poder de Dios a través de las dificultades, como el pastor nos ministraba hoy. A través de las pruebas conoció el poder de Dios. Por eso Dios llevó a Abraham por caminos bien fuertes y se demoró la promesa, porque él necesitaba que conociera a su padre con su amor, pero con poder. También lo pasó por el Betel. Betel es que
Yo tengo que soñar los sueños de mi Padre. Betel es la casa de Dios. Si tú estás en esta casa o los que nos vean de otras casas, tienes que dar las batallas de tu casa. Como hijos, ustedes tienen que dar las batallas con sus padres, esposos y esposas, cada uno por su lado, ¿no? Los hijos por un lado, la esposa por otro, no van a tener la tierra prometida. Todos tenemos que estar en las mismas batallas de mi Padre. Abraham quería un hijo, ese era su sueño, y Dios quería que él fuera padre de multitudes. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Tú de pronto quieres la sanidad de tu cuerpo, y claro que Dios la quiere, pero Dios no solamente quiere sanarte a ti, Dios quiere sanar a miles que están enfermos. Claro que Dios quiere restaurar tu matrimonio, pero Dios quiere salvar a muchos matrimonios. ¿Saben? La casa de Abraham siempre va a ir por los sueños de Dios. Y el sueño pequeño, el nuestro, va a tener que ir a ese sueño. Y claro que Dios le dio un hijo. Y sabes, te tengo una noticia, nunca vas a ser feliz con tu sueño. ¿Quieres un hijo? Dios te lo puede dar, pero eso no va a suplir tu alegría. Muchas solteras dicen, quiero casarme, les tengo una noticia, y eso que yo estoy felizmente casada. Se van a casar y no van a encontrar la felicidad. ¿Saben cuándo encontramos la felicidad? Cuando vamos por los sueños de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Ese hijo, ese matrimonio, esas finanzas van a tener un propósito mayor. Y ahí sí vas a ser feliz. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos que soñar los sueños de Dios. Y Hebrón habla de comunión y quebrantamiento. Para ser hijo tenemos que quebrantarnos. Tiene que morir lo viejo y quedar lo nuevo. Y me impactó algo. Abraham, Lot se fue y terminó en Sodoma y Gomorra. Acuérdense que hubo un juicio. Primero hubo unos reyes que lo aprisionaron. ¿Se acuerdan? Y después hubo un juicio contra Sodoma y Gomorra. Y siempre Abraham fue instrumento para salvar a Lot. ¿Se acuerdan? Eso está en la Escritura. Eso está en Génesis 19. Y batalló por Abraham. ¿Cómo quería Abraham a Lot? A mí eso me enternece. Me enternece. El Padre siempre va a hacer lo que tenga que hacer para que tú te vuelvas hijo. Pero que no nos pase lo que le pasó a Lot. Lo salvaban y seguía siendo el mismo. ¿Saben qué terminó Lot? En una cueva. Y sus hijas tuvieron hijos de Lot. Hubo incesto. Y dieron a luz hijos. ¿Saben qué pasa con la gente que no se deja transformar como hijos? Sus hijos van a caer en peores cosas. No vamos a poder cortar esa herencia de maldición, a pesar del amor del Padre. Y saben, cuando ya se separaron, el Señor le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, y tendrás hijos como la arena del mar. Eso está en Génesis 14, dice, haré de tu descendencia como polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Vamos a sacar ese Lot. Y Dios nos dará esas generaciones. Necesitamos ver los jóvenes y los niños y a un Perú transformado por una casa paterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a sacar ese Lot. ¿Están de acuerdo, iglesia? Sí. Esa influencia de Lot. Y vamos a pedirle a nuestro Padre que queremos ser esos hijos. ¿Quién dice yo quiero ser hijo? Padre. Padre, acá estamos, Señor. Perdónanos, Padre. Si no hemos sido esos hijos, hoy queremos renunciar a esa influencia de Lot, Señor. No queremos ser sobrinos tuyos. Tú no tienes sobrinos. Tú quieres hijos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por el llamado que tiene esta casa, Señor, paternal, de Abraham y Sara, Señor. Ayúdanos a crecer juntos como pastores,
Ayúdanos a crecer juntos como hijos, Señor, y a heredar esas promesas, Señor. Padre, hoy renunciamos. Señor, vamos a declarar en este día, Señor, renunciamos a toda influencia del espíritu de Lot, Señor. Ese que se quiere pastorear solo. Ese quiere seguir con las cosas del pasado, ancestrales, con el pecado, o aún en el mundo, Señor. Señor, hoy renunciamos a esto. Tú nos llamaste como linaje bendito, como hijos tuyos. Tú buscas un pueblo, Señor, un pueblo que quiera ser hijo, un pueblo de altar, de sacrificio, un pueblo que piense en los sueños del Padre. Y tus sueños es tener muchos hijos acá en el Perú, Señor. Ayúdanos a cumplir ese mandato como familia. Ayúdanos a cumplir ese mandato como casa. Esta es una casa de Abraham y Sara, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener esa relación primero de hijo. Enséñame tu paternidad. Padre, si no tuve padres, o si mis padres me dejaron y por eso me cuesta trabajo. Señor, si nuestro pueblo latinoamericano ha sufrido de falta de una paternidad genuina y buena, y por eso, Señor, se nos dificulta ser hijos. Señor, hoy decidimos tomar tu paternidad. Y hoy decidimos dejarnos pastorear, formar por ti, porque eres nuestro Padre que nos ama, Señor, y que quieres que seamos tu pueblo, y que en tu pueblo, a través de Jesús, sean benditas muchas familias, Señor, que muchas familias del Perú sean benditas, Señor. Yo siento algo, hay mucho dolor en el Perú, pero dile, Señor, sana mi corazón, sánalo, Señor. No me quiero alejar de ti, Señor. Sana mi amargura, mi resentimiento. Si no he tenido padres, Señor, por eso no entiendo la paternidad. O si los tuve, pero no me pudieron dar eso que yo necesitaba, Padre. Ayúdame, Señor, ayúdame. Señor, que tu sangre me limpie. Cambia mi ADN. Yo voy a estar en esa paternidad. Voy a estar en tu casa, Señor. Ayúdame a dejarme pastorear y formar por ti. Porque la casa paternal va a cambiarme, Señor. Va a cambiarme ese ADN, Señor. Y quiero ser un Isaac, Señor, que sueña con tus sueños. Señor, gracias. Ponte la mano en tu corazón. Yo siento un fuego. Él te ama, iglesia. Él te ama, Perú. Eres su hijo amado, nunca lo dudes. Eres su hijo, pero Él quiere que dejes atrás, que salgas de Harán. Él quiere que tú renuncies a eso que no te deja avanzar y que saques a Lot de tu vida. Saques esa influencia, porque hará de ti una nación grande y te bendecirá. Y aún muchos verán tu testimonio. Y muchas familias y muchos hombres y mujeres van a ir al Padre, porque tú eres ese testimonio para ellos de esa paternidad. Padre, danos esa paternidad. Levanta las manos, dile, Señor, acá estoy. Dame esa paternidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo siento un fuego del Espíritu, en especial en la cabeza. De pronto te cuesta trabajo entender que eres hijo de Dios. Lo puedes saber intelectualmente, pero necesitas recibirlo en el Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos a concebir hijos, Señor. Ayúdanos a concebir hijos con tu ADN, Señor, con tu herencia. Dile, Señor, yo tengo tu herencia. Yo tengo tu herencia. Y toda herencia vieja en mí muere, Señor, por la sangre tuya, Señor. Limpia los cromosomas, Señor. Limpia mi ADN, Señor, con tu sangre, Señor. Y haz morir en mí lo viejo, Señor. Yo salgo de Harán, Señor. Yo salgo de ahí, Señor. Y lo viejo en mí muere por ese fuego. Gracias te damos en este día, Señor, porque Perú te va a dar muchos hijos, Señor, así como la arena del mar,
así como las estrellas, Señor. Gracias, Padre bueno. Ese es tu amor para nuestra tierra, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.